esta vez lo que nos ocupa traer es todo lo que tenga que ver con cómo nosotros realizamos las actividades de aprendizaje ingresar un poco en lo que tiene que ver con esa evaluación, digámosle, porque vamos a tener talleres más extensos en el futuro, pero cómo configuramos esas actividades de aprendizaje desde ya, un poco lo que tenga que ver con la planificación, porque el factor fundamental es la planificación y mucho más ahora teniendo en cuenta este contexto. Y la planificación ya no se hace ahora de una manera, digámosle, ya virtual solamente, porque tenemos que contemplar que en algún momento, si es que llegamos a la etapa híbrida, también sí, tenemos que contemplar, exactamente, tanto planificar para lo presencial como para a distancia, ¿verdad? Y eso de a poquito lo vamos a ir trabajando. No sé si quieres dar alguna. Y obviamente recordarles a todos que en breve estaremos activando todo lo que tenga que ver con el chat para las preguntas y las respuestas, que obviamente las estamos juntando para poder responderlas en futuras conferencias, porque obviamente es importante poder tener respuestas claras y concretas a cada una de sus preguntas y sus consultas. Agradecemos siempre la participación y la conexión de todos. El acompañamiento de siempre, y obviamente recordarles que al ingresar a la sesión, por favor, apaguen sus micrófonos y sus cámaras para poder, obviamente, poder disfrutar mejor de lo que sería la presentación del día de hoy. Y así como decía, entonces empezamos con las actividades de aprendizaje y su evaluación. Y empezamos con esta frase que ponía, que tiene que ver con algo que decía Benjamin Franklin, y me quedé así un poco con la incógnita de curioso, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que...? Y bueno, tomando las actividades de aula, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Damos clases magistrales. ¿Quién es el personaje dentro de esa actividad? Es el profesor. Entonces, ¿qué está haciendo el profesor? Está narrando algo, está contando algo, está comunicando algo, está mostrando un nuevo conocimiento, pero le está diciendo al alumno. Entonces, el alumno olvida, no es eterno. Ese aprendizaje que escucha nada más no le sirve para llevar más allá. Enseñame y lo recuerdo, dice. ¿Cuándo le enseñamos? Cuando le damos un análisis de texto básico, le hacemos actividades como buscar en el diccionario, preguntarle, una participación interactiva dentro de un proceso de clase, sea de esta de videoconferencia o en presencial, ¿verdad? Entonces, participa. Entonces él va a recordar, sí, cierta profesora, tal cosa. Sin embargo, cuando él se involucra en su proceso de aprendizaje, él aprende. Y eso sí le sirve para la vida. Se convierte en un aprendizaje significativo, como habíamos visto en el encuentro anterior sobre los contenidos, ¿verdad? Sí es necesario que sepan, que conozcan los conceptos, ¿verdad? Pero esos conceptos ellos no necesariamente tienen que escuchar, sino ellos pueden investigar y llegar a esos conceptos. Puede compartir eso con sus colegas, con sus compañeros, etc. Y entonces hay una actividad. Pero lo procedimental, lo que se hace, es lo que le va a llevar a aprender. Entonces se va a convertir en un aprendizaje significativo para la vida. Eso lo pensó Benjamin Franklin. Es importante comenzar con esta reflexión para ir a lo que vamos a definir qué es una actividad de aprendizaje en sí. Y acá obviamente me queda la duda. Obviamente son procedimientos, son acciones, son operaciones. Sí. Ahora, aquí en la definición de Fernández, obviamente incorporar todo lo que tenga que ver con el factor cognitivo, lo procedimental y hasta lo actitudinal, porque ahora tiene mucho que ver eso. Sobre todo porque es transversal, es formación, es una educación integral. Entonces, no podemos separar los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Eso van entrelazados, articulados. Y obviamente
hacia el logro de un resultado de aprendizaje, contemplar un proyecto educativo. Aquí la definición es muy integral porque obviamente engloba lo que tenga que ver hasta la cultura y la filosofía de la institución, pero es importante tener en cuenta que estas actividades de aprendizaje tienen que apuntar a un objetivo en particular, el cual puede ser este resultado de aprendizaje, llámese competencias o habilidades, actitudes, o procedimientos que nosotros, o actitudes que nosotros queramos obtener en nuestros estudiantes. Oscar, nosotros tenemos acá una palabra, no es una palabra, sino es un nombre clave que es proyecto formativo. Cuando hablamos de proyecto formativo, hablamos del proyecto académico, sea esta, vamos a hablar de escolar básica o de nivel medio que tiene un programa establecido estándar para todo, que exige ciertas competencias que cada uno de los niveles deben ir desarrollando. O sea que no, deben adquirir. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar capacidades para llegar a esas competencias. En las universidades, cada universidad tiene su proyecto institucional. A partir de ahí tiene los proyectos académicos de las carreras. Por lo tanto, dentro de ese proyecto académico o currículum, tenemos que tener determinado qué perfil queremos que ese egresado tenga. Por lo tanto, cómo vamos a trabajar las asignaturas y cómo lo vamos a desarrollar en el proceso de formación y qué actividades de enseñanza y de aprendizaje vamos a estar dando. Eso es muy importante. Es muy importante y se conecta con lo siguiente. Decías entonces que tenemos que tener en cuenta lo que queremos llegar a lograr en nuestros estudiantes. Y a partir de eso es lo que uno empieza con este principio activo denominado planificación. Ahora, planificación tiene que ver no solamente con el hecho de establecer qué vamos a hacer, sino que llevar a los estudiantes hacia eso que nosotros queremos lograr en ellos. Y es lo que no queremos hacer. Yo como profesora, antigua jubilada y continúo hoy, la planificación siempre ha sido un problema en todos los niveles y se nos ha facilitado tanto que las editoriales sacan planificaciones estándares con actividades estándares y con sistema de evaluación ya todo establecido. Pero nos olvidamos de algo muy importante, porque esta definición nos habla sobre llevar a los estudiantes a participar, a actuar, a vivir experiencias. Y nosotros como docentes tenemos que trabajar de acuerdo a nuestro grupo. Sí, esas planificaciones son muy útiles, facilitan mucho, pero eso tenemos que adecuarnos a nuestra realidad. Y obviamente, y es importante el hecho de mencionar adecuar la realidad, porque, a ver, muchas veces caemos hoy en día está bien la práctica de planificar conforme a los materiales que tenemos, pero hay que darle vida a ese pedazo de papel de planificación. O sea, tenemos que usar para eso. O sea, la planificación es para nosotros. Sí, no para la dirección. Que es lo que realmente a veces suele suceder, que caemos en el hecho de querer cumplir con la tarea, está bien, pero obviamente es importante utilizar esa planificación que tanto nos cuesta en términos de tiempo y esfuerzo hacer, sí. Y obviamente darle sentido a todo ese trabajo que estamos realizando. Lo que pasa es que con esta planificación es sencillo, tiene que tener una estructura base, ¿verdad? Pero la planificación es del docente y para el docente en función al alumno. Entonces, tiene que ser claro, flexible, de tal forma que el docente se sienta a gusto con las actividades que él mismo está pensando, está diseñando para su estudiante. No es para las autoridades que van a venir a controlar, sino es para él como docente en función a sus alumnos. Porque ¿quién es el que pretende desarrollar capacidades? Es el profesor. ¿Quién va a realizar las actividades para poder desarrollarse? El alumno. Esa unión entre lo que quiere el docente y lo que hace el alumno tiene que estar plasmado en la planificación. En esa planificación. Lo que nos lleva a lo siguiente. Oye, aquí es donde terminamos así como en las preguntas clave. Sí. De ¿qué vamos a hacer en realidad? Sí.
quién va a hacer, porque además de nosotros también podemos llevar al alumno a que pueda construir su propio aprendizaje, donde va a ser obviamente ahora limitado por el hecho del espacio físico, pero no del espacio virtual. Sí. Porque ese donde puede ser en un Moodle, puede ser grabando un video en su casa, puede ser subiendo un archivo de audio a la plataforma, que también puede ser. Sí. El cómo es obviamente utilizando mediado no por tecnología, y con qué, obviamente, sí, con qué herramientas va a planificarse, obviamente, eso. Y acá vemos nosotros la conexión entre las actividades y la evaluación. Porque no hablamos nosotros de una evaluación terminal, estamos hablando de una evaluación procesual. Porque si yo estoy diseñando mi planificación, estoy diseñando actividades, entonces tengo que ver si esa actividad que estoy proponiendo resulta. ¿Por qué? Porque a veces nos esmeramos tanto y creamos tantas actividades, abrumamos al estudiante con actividades, que al final no logramos el objetivo que nosotros queremos. Pero no nos damos cuenta, porque no tenemos una herramienta específica para diagnosticar el resultado. Entonces, la evaluación es transversal a todas las actividades académicas. Y lo que nos lleva a lo siguiente, que es cómo llevamos este aprendizaje, esta evaluación, al aula virtual. Y dentro del aula virtual, en primer lugar, luego tenemos que reconocer que, además de que el docente le lleva al estudiante de la mano a determinadas metas, el estudiante construye ahora más que nunca su propio conocimiento. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Cómo este estudiante o el profesor puede aprovechar la plataforma o la videoconferencia para construir su propio aprendizaje? Bueno, muchas veces depende, ya en primer lugar tenemos que determinar los recursos existentes, tanto del estudiante como del profesor. Obviamente la construcción de su propio aprendizaje puede venir desde el hecho que el profesor remita hasta una imagen por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y pueda determinar, por ejemplo, digo yo, manda 2 imágenes o manda una imagen sobre un hecho histórico en particular. Puede ser inclusive una foto trucada. Entonces, el estudiante ahí puede determinar la falsedad o la veracidad de la foto, contrastándola con hecho histórico. Obviamente, esa es una manera de que el alumno construya su aprendizaje, porque si el alumno dice que sí, que la imagen es verdadera y la imagen termina siendo un montaje, obviamente se va a recordar de esa imagen por el resto de su vida. Entonces logramos a través de una herramienta, WhatsApp, sí, una herramienta, y una imagen. Sí, aprendizaje activo y participativo, porque esa se puede dar consultas con los compañeros. Claro, en un grupo de WhatsApp, obviamente, y eso me hace recordar en un momento, y esto es anecdotario, cuando en grupos de WhatsApp llegaban a circular, había una imagen de un manuscrito dibujado a mano, no recuerdo ahora mismo el nombre, si de por ahí la gente en el chat se acuerda, que la gente mandaba una imagen en WhatsApp, en donde era un manuscrito y era parte de un experimento. Imagínense si una imagen en manuscrito puede llegar digámosle, a todos, ¿por qué no algo más educativo, sí, verdad? Así mismo. Ahí habla del éxito en la actividad. Depende del diseño. Estuvimos hablando ya. ¿Cuál es el diseño? La planificación. ¿Sí? El profesor diseña lo que va a ir trabajando. Dentro de ese diseño está el objetivo, están las capacidades que va a trabajar, que va a desarrollar, está la evaluación y las actividades sobre todo. Y acá habla de un tema muy importante, habla de la motivación. ¿Por qué motivación? Yo el año pasado, con las profesoras, estuvimos viendo que no hay mucha respuesta a veces de los estudiantes. Entonces buscamos el mecanismo para motivarles. Más todavía a la distancia. Cuando le tenemos cerca es más sencillo, pero a la distancia se complica. Entonces está el acompañamiento, el control, ¿verdad?
y el conversar, aprovechar esa videoconferencia para levantarle y que esa videoconferencia no solo sea esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Que no sea solo hablar, contar, comentar, sino hacerlos partícipes de toda esa actividad. Y ahí es lo que nos lleva a los siguientes puntos. Obviamente, el diseño de la actividad en sí. Ahora, es muy importante la motivación del estudiante, pero también tiene que ver con lo que dice, con esa correlación entre qué tipo de actividad nosotros le estamos dando y cómo aprende el alumno. Exactamente. Porque si son actividades que solamente implican tareas donde él no se divierta, porque cuando nosotros hacemos una tarea tenemos que divertirnos. Las actividades lúdicas para iniciar una tarea es muy importante, sea esta de matemáticas, sea esta de comunicación. Entonces el docente puede trabajar y no importan los niveles, porque cuando nosotros hablamos de motivación, estamos hablando del adulto que muchas veces llega cansado ya a la institución, los universitarios, y más con la tecnología ya están un poco cansados. Entonces igual nosotros tenemos que buscar, diseñar actividades que puedan, aparte de ayudarles a aprender, a divertirlos, ¿verdad? Y la única forma es compartiendo. El aprendizaje colaborativo ayuda mucho a que aquel que está un poco apático pueda despertarse y pueda tomar también parte de toda esa actividad. Y recordar también, Oscar, que nosotros tenemos la plataforma, ¿verdad? Hay docentes que muchas veces llenan de muchas informaciones la plataforma. Nosotros necesitamos que esa plataforma sea útil, que sea dinámico, sobre todo, para que el alumno pueda utilizar los foros, los cuestionarios, las otras herramientas como Wiki, y bueno, depende, si es que lo conectamos con Classroom puede ser. De hecho, el Wiki, y vamos a aplicar eso en un futuro, obviamente, el Wiki es como si fuera un pizarrón grande en donde todos pueden escribir y en ese Wiki se construye un concepto. Y eso es a lo que nos referimos con el hecho de que la plataforma, a ver, no nos referimos solamente a plataforma con solamente el Moodle o el Classroom cualquier tipo de... o el WhatsApp inclusive, porque a veces nos pasa que descargamos alguna información y mandamos la información, pero no hay demasiada interacción. Entonces, no hacer que la plataforma que estemos utilizando sea solamente un repositorio de información, en el sentido de tirar toda la información que leemos. Sí, a lo mejor ni las lee, pero que esa información que nosotros nos tomamos tiempo de recoger sea importante para nuestras clases. Y si esa información pasamos a la plataforma o a cualquier medio tecnológico, que verdaderamente sea para realizar una actividad, no cargar, llenar y se queda ahí, sin que se revise aunque sea, ¿verdad? Ni el título. Y acá otra vez retomamos y dice que las actividades deben ser dinámicas. ¿Cómo hacemos una actividad dinámica dentro de la plataforma, en un ambiente virtual? Y sí, depende mucho de la creatividad del docente, creatividad que tenemos todos, eso es innegable, sí. Pero es importante tener en cuenta que esa actividad, por más simple que sea, tenga ese propósito y esté conectado con la planificación que nosotros hayamos hecho anteriormente. Y aquí tenemos un modelo Guy Salmon. Un modelo que no se aleja mucho de los procesos que seguíamos normalmente en clases presenciales, de la introducción, del desarrollo, del cierre y de la retroalimentación. Y esto justamente nos muestra, Oscar, que tanto el aula virtual como el aula presencial no se olvidan se usan los mismos procesos, se adecua a la herramienta de ese momento. La diferencia es, con el aula virtual, es que el alumno no está presente, pero el docente sí, y utiliza medio tecnológico. Porque sí tenemos que enseñarles primero el acceso y motivarles. Porque como dice acá, que es muy importante la bienvenida,
siempre es bueno, yo suelo ver dentro de la plataforma cuando entro y verifico que muchos de los profesores hacen la presentación, están por la presentación, donde le da la bienvenida a sus estudiantes, le habla de cómo van a ir trabajando, le desea éxitos sobre todo, y sobre todo les dice que no se sientan solos, que ellos están acompañados por el tutor, por el profesor, ¿verdad? Lo primero es romper el hielo, conocerse, aprender a utilizar la plataforma. Porque desde el año pasado a este año nos volvimos muy tecnológicos. Y esa capacidad de la adaptación, necesidad. Y sí, esa necesidad de adaptación nos llevó a poder contemplar otras nuevas herramientas y esas nuevas herramientas nos llevan a lo que nos dice la segunda etapa de poder intercambiar información con los estudiantes y conocer, digámosle, cuáles son las reglas que vamos a seguir. Así como establecimos reglas al principio de, obviamente, escribir en el chat las preguntas, apagar los micrófonos, apagar las cámaras, hacemos lo mismo también en la clase virtual. Y el intercambio de información es lo que estamos haciendo nosotros ahora, de determinar los roles asignados a cada uno y poder, digámosle, transmitir esa información. Ahora, la construcción del conocimiento se da de una manera, con digámosle, con un abanico de posibilidades casi ilimitadas ahora, con las herramientas que nosotros tenemos a mano. Y estas actividades, obviamente lo que tienen que hacer, y es importante reconocer esto, es trasladar esa responsabilidad al alumno en el sentido de que ellos puedan promover esas discusiones, esos debates, y obviamente resaltando que no es necesario tener una plataforma Moodle, esto se puede hacer en un grupo de WhatsApp, así como lo hacemos en cualquier grupo de amigos. Cuando alguien manda alguna imagen y se inicia la discusión, de la misma forma también se lo puede hacer en una clase virtual. Exactamente. Lo importante de todo esto, y la plataforma ayuda, o los medios tecnológicos ayudan a que el alumno sea responsable. Cuesta mucho hablar sobre la responsabilidad, pero nosotros, teniendo en cuenta los niveles de cada uno de los grupos, desde el nivel inicial hasta el nivel medio, digo yo, se les tiene que enseñar a realizar ciertas actividades que le lleven a comprometerse, a ser responsable y a crear su propio aprendizaje, con diferentes actividades que vamos a ir viendo. La misma cosa en el nivel universitario, pero con la diferencia de que ahí uno asiste porque quiere ser profesional, uno lo decide, por lo tanto el compromiso lo tiene que hacer consigo mismo. No hace falta que el tutor o el profesor les obligue a cumplir con las actividades asumidas desde ese punto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de construcción, es docente preparar el espacio, alumno construir su propio aprendizaje. Y los medios tecnológicos facilitan esa actividad. Y vamos al desarrollo. Las actividades deben ser justamente, podemos partir de las famosas clases magistrales, ¿verdad? Porque a veces es necesario. Pero podemos utilizar otras técnicas, otras actividades, como por ejemplo las aulas invertidas, la revisión de lectura, inclusive que el alumno utilice los foros, como dijimos hace rato, Wiki, que vaya creando, construyendo en grupo un concepto y así ir viendo cuáles de esas actividades nos dan más resultados, porque ahí entra la evaluación, ¿verdad? Y si nosotros vemos que en ciertas actividades se enganchan muchos estudiantes, entonces aprovecharlos. Claro. Obviamente, considerar cuáles son las actividades que más provecho nos sacan, se sacan en producto o en función de lo que nosotros queremos lograr. Y aquí vemos posibles combinaciones que podemos tener en cuenta para realizar esto que nosotros venimos diciendo. Normalmente nosotros desarrollamos nuestros tres tipos de actividades. Las clases magistrales, intervención del docente o de algún experto, ¿verdad? Individuales, pensamos siempre en el alumno como él solo. Entonces, tareas individuales.
buscando resultados. También en las socializadoras, ¿verdad? Entonces son los trabajos en equipo, los trabajos en grupo, realizar un proyecto, un debate, etcétera, etcétera. Entonces, esto nosotros podemos combinar con modelos simbólicos numéricos. Las clases magistrales pueden ser de matemática o utilizar números para explicar alguna actividad, alguna experiencia sobre historia, año, etcétera. También podemos combinarlas con modelos simbólicos verbales, análisis de texto, también con modelos icónicos, dibujos, figuras, aparte geometría y dinámica de modelos de movimiento, ¿verdad? Yo conozco profesores, una de ellas poca, que ella cuando está dando clases, ¿verdad? Siempre da un tiempo, bueno, ahora vamos a relajar y vamos a mover nuestros brazos, el cuerpo y todas esas cosas, porque nosotros estar frente al computador 30 minutos mucho, y para un niño, entonces tenemos que empezar a movilizarlos. Y es bueno combinar todas estas actividades para que sea dinámica la clase, ¿verdad? Que no se sientan aburridos, inclusive ellos pueden participar con nosotros con una de estas combinaciones, ¿verdad? Nosotros podemos pedirle a ellos que dibujen y que expliquen. Entonces, está combinando modelos verbales con icónicos, ¿verdad? Y si quiere, hay un juego de movimientos, ¿verdad? Con mímicas, donde el estudiante, durante la videoconferencia, puede hacer movimientos y los demás puedan ir adivinando. Todo depende de cómo lo va encaminando el profesor. Claro. Y es importante, obviamente, que estas combinaciones de las actividades trascienden lo que serían los niveles, porque a veces en la educación superior inclusive podemos hacer esto, no obviamente levantarnos a todos a hacer físicamente alguna actividad como en otros niveles, pero también poder emplear estos modelos, así como lo decíamos anteriormente, alguna imagen, alguna trivia, algún planteamiento que se pueda debatir en clase. O alguna foto que pueda encender ese diálogo entre todos los estudiantes, que a veces es muy difícil conseguir de entrada, que es algo con lo que peleamos y que resaltamos. En psicología, las manchas. Obviamente los test proyectivos, las posibilidades son ilimitadas. Diseño gráfico. Hay varias maneras de poder hacerlo, pero es muy importante siempre, y resaltamos a todos que es más que fundamental tener los fundamentos teóricos de por qué o cómo nosotros podemos realizar estas combinaciones. Y aquí nos detenemos porque así como estábamos viendo anteriormente en la diapositiva anterior de que podemos utilizar estos modelos icónicos, dinámicos, te invito a que me expliques qué implican estas actividades del aprendizaje en cuanto a la generación de conocimiento. Bueno, vamos a los 3 niveles de conocimiento que estuvimos viendo la vez pasada: los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y vamos también al mensaje de Benjamin Franklin, ¿verdad? Que dime y escucho, dice, ¿verdad? Entonces, normalmente en las actividades que yo suelo verificar y suelo ver, en su mayoría, lo primero que nosotros trabajamos, bueno, no digo trabajamos, le damos al alumno, no importa el nivel, porque hasta en la universidad se hace, son los conceptos. ¿Qué hace el alumno con los conceptos? ¿Qué hace un alumno con los conceptos? Y en teoría debería aplicarlos. No, normalmente. ¿Qué hace en la realidad? Se aprenden de memoria. ¿Por qué? La mayoría de las veces sí. Sí, se aprende de memoria. No está mal, está bien. La tabla de multiplicar nosotros nos hemos aprendido de memoria. Pero esa tabla de multiplicar, si se quedaba en la memoria nada más y no lo utilizábamos, se iba a perder. Bien, los conceptos, si no se utilizan, si quedan solamente en la memoria, permanecen inactivos, ¿verdad? Entonces no genera conocimiento. La idea de este cuadro, Oscar, es que podamos ver que esa memorización permanece inactiva si no lo utilizamos, no genera conocimiento.
Pero si esa memorización lo aplicamos, funciona, permanece activo y ahí empieza a generar conocimiento. O sea que implica la participación del estudiante en todos los procesos, que no quede solamente en el marco teórico. La teoría es muy importante, pero esa teoría tiene que servir en la aplicación, en el análisis, en la síntesis y en la evaluación de cualquier proceso educativo. Por lo tanto, si el estudiante no logra esas capacidades de desarrollar, no va a llegar nunca al conocimiento. Nosotros no queremos generar conocimientos temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que son conocimientos para el examen. Y digo esto porque generalmente le acostumbramos a nuestros alumnos a darle 50 preguntas o tipos de ejercicios y sobre eso nomás se remite la prueba. Y el examen, para que sea válido y pueda demostrar que verdaderamente aprendió nuestro estudiante, no debe ser ese examen final, debe ser procesual, o sea que tiene que tener un carácter formativo, ir trabajando en la construcción de ese aprendizaje. Por eso habla de una aplicación funcional, tiene que funcionar esa actividad, tiene que llevar al alumno a crear conocimiento. Por eso, no es igual a conocimiento si queda inactivo, pero si está activo esa memoria, es igual a conocimiento. No sé si llegué a... No, está bien, y de por ahí si a alguien no le quedó claro, obviamente no lo va a preguntar en el chat. Y ahora nos vamos a otro sentido, o otro aspecto de la evaluación que tiene que ver con la estrategia de aprendizaje. Y aquí la cuestión es... la evaluación como retroalimentación del aprendizaje, que es completamente lo opuesto a lo que decíamos anteriormente, que tiene que ver con meramente poner preguntas para la prueba. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que la evaluación no es solamente para calificar. La evaluación, como dice ahí, es una estrategia de aprendizaje. ¿Por qué es una estrategia de aprendizaje? Porque ayuda a que el profesor se dé cuenta qué sabe su profesor, su estudiante, si pudo concretar las actividades y si no lo pudo, entonces debe retroalimentar, ¿verdad? Bueno, debe retroalimentar. Al retroalimentar, ¿qué estamos haciendo? Estamos reorientando el aprendizaje, o estamos fijando conocimiento, o estamos aclarando ciertas dudas que tiene ese estudiante. Nosotros con la retroalimentación no es repetir la misma actividad con el mismo procedimiento. Si yo veo que un procedimiento utilizado no me da resultado, yo no puedo retroalimentar con la misma actividad, con los mismos procedimientos. Debo cambiar, tengo que buscar otra técnica, otros nuevos procedimientos, otros nuevos procesos para que verdaderamente se convierta esa retroalimentación en un aprendizaje. Nosotros hablamos siempre del repaso. Vamos a repasar para el examen. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque cuando estamos repasando, ¿qué estamos haciendo? Como dice su nombre, eso que ya vimos y que ya estaba hecho como algo aprendido, entonces lo estamos recordando, lo estamos rememorando con distintas clases de actividades. Sin embargo, la retroalimentación es buscar nuevas estrategias para consolidar el aprendizaje, para fijar los aprendizajes, para hacer que ese niño, ese estudiante o aquel universitario que no pudo lograr ese aprendizaje lo logre, ¿verdad? Son procesos de acompañamientos pedagógicos donde el estudiante puede revertir eso que no aprendió. Y es muy importante llegar a esa retroalimentación a través de determinadas acciones, obviamente que van desde lo que decías, desde el meramente explicar del profesor hasta poder realizar ejercicios
que nos ayudan a nosotros a determinar en qué nivel se aprendieron los conceptos que nosotros queremos, ¿verdad? Y aquí, obviamente, la gama de acciones, y lo vamos a ver esto en charlas futuras cuando hablemos de evaluación formativa, que tienen que obviamente enmarcarse dentro de nuestra planificación. O sea que independientemente de lo que nosotros tengamos en cuanto a la secuenciación de los contenidos, obviamente la evaluación para poder saber hasta qué punto el alumno aprendió tiene que ser fundamental. No, de hecho, es transversal a todo el proceso educativo. No es solamente para calificar. A eso me refería. Es solamente para promocionar. La evaluación tiene dos salidas. Una evaluación para el docente y otra evaluación para el estudiante. Al docente le ayudan para que pueda ver si aprendió el estudiante. Y también le ayuda a él para ver si la estrategia elegida, la actividad elegida, la técnica elegida vale la pena para su grupo. Entonces tiene dos salidas muy importantes. Y normalmente no lo diseñamos. La evaluación también se planifica. Y es importante. Y es esto lo que queremos ver con... Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener nuestras actividades de aprendizaje en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación? ¿Qué es importante determinar entonces? Bueno, primero tenemos que ver cuál es la actividad de evaluación. Yo estoy desarrollando una clase normal de comprensión lectora. Hacemos el análisis del material, usamos el diccionario, lo que normalmente se usa, inclusive normalmente se hace cambiar un final, buscar otro. Bien, ¿cómo eso yo voy a evaluar? Ese es el tema. Entonces, yo puedo utilizar una rúbrica, una lista de cotejo, con indicadores, pero de carácter formativo, haciéndole preguntas específicas sobre esa estructura del análisis. ¿Qué quedó? ¿Cómo fue asimilando el proceso de análisis del material? Ahora, ¿cómo debe desarrollar el estudiante dicha actividad? El profesor también lo tiene que diseñar dentro de la planificación. O sea que yo planifico, hago la guía de trabajo, ahora ustedes van a leer este texto, van a marcar las palabras que les cuesta buscar, pueden buscar sinónimos, intercambiar eso, cambiar el final, etcétera, etcétera. Entonces, el alumno sigue un proceso, pasos, etapas dentro de una actividad, para que esa actividad verdaderamente vaya construyendo el aprendizaje. Dentro de esa actividad, cada uno de estos pasos que está realizando el alumno también equivale a una evaluación. ¿Por qué? Porque si me puede utilizar un sinónimo en la construcción misma de ese material, quiere decir que va aprendiendo. Eso yo tengo como que indicador. Ahora, ¿qué instrumento puedo emplear? Como les dije, puedo emplear una rúbrica, puedo emplear un análisis de trabajo, siempre con indicadores preestablecidos, claro, lista de cotejo, y ¿por qué no? Puedo usar una exposición oral que me explique el material. Ahora, y aquí me quiero detener con el hecho de que el profesor en esta evaluación también tiene que determinar o por lo menos establecer qué pasos tiene que seguir el alumno. Y la guía de trabajo. La guía de trabajo. Ahora, si no hay una guía de trabajo con estos criterios e indicadores que nosotros hablamos, ¿se puede decir que se llega o no al objetivo que nosotros queremos? Es muy difícil si no se tiene una planificación, ¿verdad? Porque justamente la guía de trabajo es resultado de la planificación. Y para que el trabajo sea sistemático, ¿verdad?, y se pueda verificar los procesos que se van entablando dentro del aprendizaje del alumno, porque está eso demostrado, uno tiene que tener establecido, tiene que tener escrito, tiene que tener planteado por qué. Porque si no, el profesor no va a saber nunca qué es lo que estaba buscando. Tiene que saber qué es lo que quiere. El docente diseña su clase,
planificación. Dentro de ese diseño tiene sus objetivos, tiene sus capacidades, tiene las actividades que responden a esa capacidad y tiene la evaluación que va a demostrar si esas capacidades se pueden dar. Si no está escrito, no hay profesor que, por más que digan, yo tengo mucha experiencia, sí, pero se pueden escapar algunos procesos por más experiencia. ¿Por qué? Porque los alumnos son diferentes y cada alumno es único y tiene su estilo y su forma de aprender. Por lo tanto, es bueno plasmar por escrito eso que está haciendo. Y obviamente eso nos da el aval para nosotros mismos y también para lo que corresponda de que la evidencia de que obviamente se están llegando a todas las secuencias. Y estas actividades, obviamente siempre llevándolos al ámbito virtual, podemos hacer, y aquí damos solamente una sugerencia de qué tipo de actividades podemos hacer. En la presentación anterior ya estábamos viendo lo que serían algunas aplicaciones, algunos simuladores y que están aquí también incluidos. Obviamente esto puede ser mucho más amplio, pero aquí damos algunas... los que se conocen más y los que se utilizan claro. Más, ¿verdad? Y más sencillos. Más sencillos y que probablemente no empleen tantos recursos complejos, ¿verdad? Exactamente. Obviamente, estudios de caso lo podemos hacer en virtual y en presencial también. Lo que serían las infografías, hay muchas páginas que te permiten inclusive elaborar una infografía en base a plantillas, o sea que la gama de opciones es ilimitada. También las mapas conceptuales. Hablábamos también de la creación de wikis. En la grabación de los podcasts, obviamente el término podcast es un poco complejo, pero es básicamente grabar lo que sería una lección en video, que es lo que nosotros ahora estamos haciendo sí. en vivo, obviamente una emisión en directo, pero en podcast es básicamente una emisión con un contenido determinado. Les animo a que esto se puede hacer inclusive con un celular, grabar su clase y poder enviar al grupo de WhatsApp o a la plataforma. Entonces, estas son maneras en las que uno puede realizar estas actividades en un entorno virtual. Y obviamente esta participación en videoconferencia es algo que es recurrente y que obviamente siempre está. Muchas veces es difícil, no todos pueden conectarse en una videoconferencia, por lo tanto esta grabación va a ayudarle al profesor a que todos sus alumnos puedan acceder a la clase. Entonces nosotros todo lo que hacemos grabamos y después lanzamos a la plataforma, YouTube. Claro, es importante tener eso y obviamente es fundamental el hecho de poder adaptar inclusive muchas de nuestras herramientas a las realidades y al acceso que puedan tener nuestros estudiantes. Y vamos al siguiente punto que tiene que ver con cuáles serían las actividades de aprendizaje en sí y las actividades de evaluación. Las actividades de evaluación para cada actividad de aprendizaje. Y aquí elaboramos este cuadro, obviamente. ¿Cómo se evalúa la observación de hechos? Esto lo damos también en metodología de la investigación. Sí. Entonces, registrando el hecho, analizándolo y extrapolándolo inclusive a la realidad. A la realidad. En el segundo punto, la problematización tiene que ver con cómo se plantea el problema, analizarlo y dar una solución. Tiene una estructura que uno tiene que seguir, ¿verdad? Que con el tiempo, quizás a los que aman mucho las matemáticas cambian eso y ahí utiliza la innovación y la creatividad. Lo que nosotros establecimos como único proceso para hallar una solución, ellos lo pueden hallar de cualquier forma, siempre es válido, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? En cuanto a la experimentación, diseño de experimento, desarrollo, análisis, experimento, descripción, ¿verdad? Se puede hacer sencillo a través de la virtualidad, también se puede hacer. Nosotros tuvimos una experiencia el año pasado con los chicos, ¿verdad? Que pudieron hacer su feria de ciencia sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque ahí sí se grabaron también, usaron la grabación esta como el podcast. Bueno, exactamente. Y lo hicieron maravillosamente y ellos mismos crearon su propio experimento.
siguieron un proceso, analizaron, llegaron a una descripción del proceso, lo presentaron en un video y sí, llegaron a una conclusión y fue un aprendizaje. Se sintieron muy bien porque al no tenerle al profesor muy de cerca, ellos se tuvieron que arreglar para poder crear todo su experimento. Uh-huh. Y obviamente el último que tiene que ver con la exposición en sí, preguntas tanto provenientes del profesor como de sus propios compañeros y cómo se puede representar eso conceptualmente. Y vamos a el siguiente grupo de actividades que tienen que ver con los juegos, la lectura, la ejercitación y la representación del conocimiento, así como el estudio de casos. En los juegos didácticos, en determinados niveles, nosotros podemos diseñar el juego, ver cómo ejecutan el juego y extrapolarlo siempre a la realidad. Generalmente, Oscar, los juegos se utilizan en todas las asignaturas, ¿verdad? Si es que somos bastante creativos, podemos. Pero más se usa para enseñar valores. Y estos juegos didácticos, recuerden que en la lección anterior ya habíamos visto ya que inclusive cargando parámetros en un simulador también se puede dar. Obviamente pueden no ser así de complejo, pero también se puede dar. Y en el juego de rol es la misma cosa. Sí. La misma cosa. Obviamente uno le puede dar a un alumno unas instrucciones determinadas y esa interacción se puede dar, así como les decía, desde dramatizaciones que tienen que ver con no necesariamente que la dramatización se dé en video, sino la dramatización se puede hacer desde escribir un mensaje como si fuera esa persona dentro del grupo de WhatsApp. Es algo muy simple, pero que también a la larga va a dar resultados. Perfectamente, y de paso van escribiendo una obra. Claro, es un diálogo ficticio que puede ser, y les invitamos a que puedan emplear ese tipo de estrategias, de ir probando a ver cómo les resulta, porque es un ejercicio bastante creativo. Sí. Cuanto a lo que tenga que ver con la lectura, también esto es un recurso muy empleado cuando nosotros le mandamos guías de lectura a los estudiantes y cómo pueden representar eso. Y ayuda, porque lo que nosotros menos hacemos es leer. Y sí, es algo que deberíamos realizar más. Sí. Y no porque tengamos la tecnología no tengamos que leer, ¿verdad? Porque justamente la información que encontramos hoy día con la tecnología es amplísima. Y da gusto navegar, investigar y sacar datos. Entonces, con las personas, con los estudiantes, especialmente de nivel medio, se enganchan enseguida cuando el tema que se les da le permite empezar a investigar, a leer y a sacar conclusiones. No a copiar, a pegar y copiar, sino a sacar conclusiones, a hacer resúmenes, a hacer síntesis. La ejercitación normalmente lo utilizamos nosotros en clase. También en la plataforma se puede utilizar, también en el WhatsApp se puede utilizar, se envían ejercicios, no hace falta que sean ejercicios muy largos, cortos, pero que sean verdaderamente válidos, ¿verdad? Que pueda mover la creatividad, la innovación y que el alumno pueda ir construyendo siguiendo los pasos que el mismo profesor le está dando en clase. Y vamos a lo que tienen que ver con representaciones de conocimiento, que así como veíamos que se pueden realizar a través de diversas herramientas visuales, icónicas, y lo que tiene que ver con los estudios de caso que también habíamos mencionado. Antes de pasar, si nosotros observamos, Oscar, no hay mucha rareza entre cada una de las actividades de aprendizaje. Es seleccionar, observar, analizar y sacar una conclusión, sea esta verbal, escrita o a través de un dibujo, ¿verdad? Entonces, no es diferente, no son diferentes ninguna de las actividades hechas en clase presencial que en la virtual. ¿Dónde cambia? En la herramienta que utilizamos, nada más. Pero esto, cuando nosotros podamos volver a clase, también lo podemos utilizar a través de las herramientas tecnológicas. Y vamos a lo que serían los siguientes, que también tienen que ver con estrategias de evaluación, pero esta vez por competencias. Por competencias.
aquí tenemos también a lo que tiene que ver con la estrategia, la observación, obviamente la descripción de la actividad en sí y cuál es la utilidad de esa estrategia de aprendizaje. El docente es bueno observando. A lo mejor me equivoco si digo más que un psicólogo. ¿Por qué? Porque el docente siempre está con su estudiante, inclusive el docente universitario. Enseguida se da cuenta cuando un estudiante no está participando en clase, y la observación no necesariamente debe ser planificada. La observación es algo cotidiano. Yo no, por más que tenga como una de las técnicas dentro de mi planificación, no necesariamente voy a estar constantemente escribiendo, no, hoy voy a observar tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene que ser espontáneo y también puede ser planificado. Permite conocer al estudiante, permite determinar lo aprendido, su interacción con los demás, su socialización, etcétera. Inclusive podemos ver más allá de lo que ellos están presentando, porque a través de los dibujos, a través de su escritura, podemos ver en qué situación emocional se encuentra la persona. No hablo yo del nivel, porque al final todos demostramos ciertas emociones cuando estamos plasmando un dibujo, cuando estamos escribiendo algo, cuando estamos pintando algo. Y obviamente eso nos da, digamos, ese tipo de técnicas proyectivas nos dan un inicio de qué es lo que puede estar pasando y obviamente eso nos sirve a la hora de poder evaluar. La siguiente estrategia tiene que ver con el diario de campo, es más bien algo que, un registro que tenemos que hacerlo casi secuencialmente, si no es a diario, por lo menos con una frecuencia relativa como para que nosotros podamos ver evidencias, que se evidencie seguir ese el proceso de proceso aprendizaje. de nuestro estudiante. Se usa más para los chicos. Sí. A nivel universitario no le veo yo a un profesor que pueda, es pero tiene ciertos apuntes, no necesariamente un diario de campo, pero sí ciertos apuntes que indica el proceso académico de cada uno de sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ayuda a ver el proceso académico de cada uno de ellos? Exactamente. Y la siguiente estrategia tiene que ver con pruebas ya de aplicaciones. Basado en problemas, estudio de caso, basado en proyectos, etc. Y aquí lo que nosotros apuntamos es así como lo que mencionaba anteriormente, evaluar si es eficaz o no una determinada estrategia. Exactamente, porque no todas las estrategias pueden servir para un grupo. No tenemos que olvidar que dentro de los grupos también tenemos chicos que necesitan adecuaciones. Por lo tanto, nosotros cuando estamos diseñando una actividad, tenemos que diseñar esa misma actividad para ese chico adecuado, ¿no? Solamente bajamos el nivel de complejidad para que el mismo niño no se sienta mal, ¿verdad? No porque vos sos especial, vos no podés hacer eso. No, todas las actividades deben ser iguales para todos. Solamente la complejidad hay que cambiar, o el estilo o la forma de tomarlo. Normalmente nosotros por costumbre, ¿verdad? Y porque siempre se hace, estamos trabajando en aprendizaje basado en problemas o en aprendizaje basado en proyectos. Pero nos olvidamos de algo fundamental. El aprendizaje basado en problemas se vuelve mecánico, ¿verdad? Entonces no buscamos estrategias dentro de ese mismo problema para que eso que es mecánico en algún momento haga que ese alumno aproveche su creatividad o su innovación para hallar su resultado, como habíamos hablado. No solamente los problemas se deberían basar en números, también están los famosos dilemas que ellos pueden ir analizando como los estudios de caso. Ahora, con los proyectos también la misma cosa, ¿verdad? Los proyectos, si nosotros trabajamos con proyectos, tenemos una estructura base, porque es importante que sigan esa estructura, pero también debemos hacer que ellos sean libres al crear eso. Se vuelve tan estandarizado que al final siempre aparecen todos los mismos proyectos, ¿verdad? De alguna forma, si se hacen un cubo, todos hacen cubo, ¿verdad? Más o menos así. O sea que tenemos que trabajar más en la diversidad.
Exactamente. Y vamos a los siguientes grupos que tienen que ver con qué hacemos con los textos escritos y con los cuestionarios de preguntas abiertas. Con los textos, obviamente, tendemos a que el estudiante demuestre esa comprensión de los textos y que pueda elaborar tanto ideas como con la construcción del conocimiento. Y cuando hablamos de cuestionarios con preguntas abiertas, ahí es donde se da lugar a la comparación, al contraste, a poder clasificar, relacionar y hasta poder realizar ejemplos. O sea, son actividades que casi no se usan nunca. El cuadro comparativo, el contraste casi no se usa y es muy importante ejercitarlo a nuestros estudiantes porque cuando adultos nosotros constantemente estamos comparando, la vida diaria es una comparación constante, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros trabajamos en los análisis de texto, es muy importante que el alumno vea la importancia de esto y que verdaderamente aprenda a comprender, porque nosotros no comprendemos. Yo escucho muchos profesores de niveles superiores, o sea, no solamente niveles superiores, porque a veces escuchamos también en escuelas así, que dicen, no entiende luego lo que lee. Es fácil decir no entiende luego lo que lee, pero la lectura tiene un proceso, tiene que seguir ciertas etapas para que verdaderamente se llegue al entendimiento y a la comprensión. Nosotros, muchos, aún adultos, no comprendemos. Entonces, es un ejercicio. No podemos hacerlo. Y ahí voy otra vez a la memoria. Nosotros a veces decimos sabe leer, pero a lo mejor sabe decodificar, pero no está comprendiendo, entonces no sabe leer. Eso se trabaja desde muy chiquito, aún los adultos, aquellos que se tragan los puntos, los signos de puntuación, es porque no saben leer, entonces cambia totalmente el sentido de su lectura, aprenden mal. Eso se trabaja, se debe hacer, se debe analizar punto y punto y aprovechar, porque muchas veces no nos da el tiempo, estos textos que sean de otras asignaturas. Por ejemplo, si yo voy a analizar, necesito hacer una comprensión lectora, porque no utilizo un contenido de estudios sociales, o porque no utilizo un contenido de ciencia. Entonces, estoy analizando, o quizás si quiero hacer una comprensión lectora porque no utilizo un problema, y analizo el problema, estoy siguiendo el mismo proceso. Exactamente, y es así como decía, es básicamente adaptar y emplear esas herramientas a lo que nosotros queremos obtener. Aquí tenemos también más estrategias que tienen que ver con también cuestionarios con preguntas cerradas, pruebas de libro abierto, en este caso que son mucho más fáciles de hacer porque les mandamos el material que nos gustaría que analicen y a partir de eso vemos cómo reflexionan al respecto. Pero acá, en pruebas de libro abierto, el docente tiene que saber realizar sus preguntas. Claro, es muy importante y eso tiene que ver de la mano con poder elaborar bien el ítem. También eso está en una serie de conferencias que llevamos a cabo el año pasado, así que péguense una vuelta al canal para poder ver cómo elaborar bien el ítem. Y lo que tiene que ver con la entrevista, y aquí utilizamos la entrevista como para poder ver qué es lo que el estudiante quiere en términos de expectativas y poder inclusive hasta utilizar después esa información para ver si tienen hasta dificultades de aprendizaje o de otro tipo. Así mismo. Bien, Vamos a ver actividades complementarias, que son obviamente actividades que podemos realizar una vez que nosotros hayamos completado esas actividades de aprendizaje de evaluación determinadas en nuestra planificación. Y, yo me quiero detener acá en la parte, porque dice inclusión social. Uh-huh. Estas actividades complementarias generalmente se dan en el proceso de retroalimentación. Las actividades complementarias son actividades de retroalimentación. Cuando tenemos un bajo nivel, para revertir ese bajo nivel. Para aquel alumno que es bueno, para poder llegar a la excelencia. Para aquel excelente, para sostener ese aprendizaje en ese nivel. Entonces, el docente tiene 3 tipos de retroalimentación que realizar con sus estudiantes con actividades complementarias, según las necesidades.
Exactamente. Y obviamente todo esto complementa lo que nosotros planificábamos anteriormente. Y vamos a ejemplos de lo que serían, digamos, de planificación de actividades. Y aquí una frase de Jennifer Fleming relacionada a lo que es enseñar ahora con el Internet, ¿verdad? Que tiene que ver con enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Sí, así mismo es lo que estamos haciendo. Y es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos planificar estas actividades, tanto con el nombre de la actividad, el instrumento, el criterio empleado y el indicador. Y el indicador. Una ocupación acá. Está desde la actividad. Esto tiene que tener su competencia, su capacidad y otras estructuras que la institución solicita. Nosotros, porque estamos trabajando con actividades, sí, entonces desde ahí empezamos a planificar. ¿Y por qué? Porque dijimos que la planificación debe incluir el aprendizaje con la evaluación. Y acá tenemos registro de hechos, como habíamos visto, puede ser un hecho histórico. Tenemos que registrar el instrumento a través de una guía, el criterio, completitud, que ese hecho esté bien descrito paso por paso como ha sucedido y que sea de verdad, ¿verdad? Y se registra todo, no, se registra totalmente, ¿verdad? Después podemos hacer un diseño de experimento. Trabajamos con ellos en ciencias, podemos diseñar conjuntamente. Para eso nosotros tenemos que elaborar una guía de trabajo con los indicadores pertinentes. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué criterios vamos a ver? La validez, la coherencia que haya en el proceso, cómo se organiza y la suficiencia, ¿verdad? Entonces, los indicadores plantean un problema válido, fundamentan el problema desde la teoría. Nunca nos olvidamos la teoría. Siempre es el marco que marca el hacer después. Planea las actividades, eso tiene relación con la organización, y satisface el resultado obtenido, tiene que ver con la suficiencia. Y vamos a los siguientes ejemplos que también tienen que ver con ensayos y exposiciones orales aquí, obviamente, y resaltar el hecho de que tanto el criterio que nosotros utilicemos como los indicadores son fundamentales. Sí, totalmente. Pues ahí se ve la relación entre el proceso de clase, las actividades y la planeación. Acá nosotros no estamos calificando, pero sí está la evaluación, ¿verdad? Entonces, acá nos olvidamos de que la evaluación sirve solamente para calificar. Eso era en el pasado. La evaluación ahora forma parte del proceso académico. Entonces, por lo tanto, tiene que estar presente en todo momento. Cuando yo planifico mi clase, yo ya tengo que planificar el criterio que voy a tener en cuenta y los indicadores que voy a utilizar para verificar el aprendizaje de mi alumno. Si mi alumno me pone dentro de la estructura de un ensayo, la introducción, el desarrollo y el desenlace, si me desarrolla el tema coordinadamente, articuladamente, si enfatiza las ideas importantes y si me incluye algunos ejemplos, bueno, yo puedo decir, bueno, me pudo hacer un ensayo con la guía que te pedí, por lo tanto sí hubo aprendizaje. Los indicadores me sirven para enfatizar el aprendizaje del estudiante, sobre todo eso. Me olvido yo del numerito. Exactamente. Y vamos aquí cerrando nuestra exposición con las fuentes empleadas.